noches para todos los amigos, para todos los familiares, para todos los hermanos, para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del FAD, el programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual, donde llegamos a sus hogares, a su sitio de trabajo, tal vez en algunos casos, o simplemente donde usted se encuentre, puede ser en su transporte, en su carro, en fin, en diferentes lados donde usted se encuentre, pero llegamos de una manera virtual para poder presentar delante de ustedes diferentes temas que involucran necesariamente las actividades que está viviendo el ser humano o que están por venir, es decir, eventos en algunos casos proféticos. También en algunos momentos hemos hablado de temas netamente de enseñanza, edificantes, doctrinales, pero en este caso particular de lo que hemos venido hablando durante estas últimas 2 semanas, son temas eminentemente que tienen que ver es con profecía. Y básicamente este programa lo que busca, lo que pretende a través de estos estudios es poder orientar a las personas y crear cierto entendimiento de alguna u otra manera sobre algunos temas que sabemos que no son fáciles de pronto de entender o de poder manejarlos tal vez con facilidad. Bien, durante estas últimas 2 semanas hemos hablado de un personaje que aparece en la semana 70 de Daniel, profetizada en el libro de Daniel. Recuerde usted de que hasta hace un par de semanas estuvimos hablando sobre esa profecía de las 70 semanas de Daniel, pero dejamos esa última semana 70 para mirarla de una forma separada. ¿Por qué? Porque tiene muchos eventos, muchos aspectos y muchas cosas particulares para mencionar. Pero una de ellas tiene que ver con un personaje que aparece, dice el mismo Daniel, al inicio de esta semana 70. Y dice la misma escritura o es nombrado dentro de la escritura con diferentes calificativos, algunos como el hombre de maldad. Daniel lo menciona como el desolador, en las cartas de Juan aparece como el anticristo e incluso en el Apocalipsis aparece como la bestia. Diferentes calificativos que están dentro de la escritura, pero que indudablemente direccionan hacia este mismo personaje que es mencionado, reitero, en el libro de Daniel sobre esta semana 70. Y hemos venido hablando, las semanas anteriores hablamos del espíritu, por ejemplo, que dice la misma escritura que se va a mover dando como el preludio de lo que va a ser ya el dominio de este personaje o cuando haga su aparición de una forma ya a manera de gobierno. Tiene que haber ciertos tipos de manifestaciones y es lo que hemos venido hablando durante estas últimas 2 semanas, más o menos el entorno, el ambiente que se va a dar, ese enfriamiento inclusive espiritual que puede ocurrir en diferentes personas, en diferentes lugares del mundo y esa apatía que tiene que ver directamente con no querer nada que tenga que ver con Dios, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hemos tocado. Hoy me gustaría que empezáramos a mirar características de este personaje directamente ya en lo que va a ser esta semana 70, lo que la misma Biblia muestra de lo que va a ser básicamente la forma como se va a reconocer este ser de maldad y cómo se va a manifestar en diferentes aspectos y qué rol va a tomar no solamente con el pueblo de Israel, sino con las diferentes naciones que estén en ese momento cuando empieza a ejercer su gobierno este personaje, el anticristo. Pero para empezar a hacer nuestro estudio y profundizar un poco la escritura, permítame saludar como siempre a mis panelistas en esta noche y le quiero dar la bienvenida al copastor que como siempre nos está acompañando en estas transmisiones. Le damos las gracias y le bendecimos en el amor de Jesús y deseamos que en esta noche tengamos un gran estudio de edificación hacia todas las personas que se conectan
a través de estos espacios y de estas plataformas eh, que nos permiten llegar hasta sus hogares. Bienvenido, copastor, bienvenido a este nuevo estudio del Faro. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted también, nuestro Dios. Igualmente a nuestro hermano Exxon. A cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, un fuerte abrazo desde acá. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Este personaje del cual estamos hablando y que genera tanta especulación, no solo a nivel de la gente por la calle, sino dentro de las mismas iglesias, ¿no? Y no es raro encontrar que hasta mismos ateos encuentre uno artículos por la web buscando quién es ese personaje. Ya lo hemos mencionado desde presidentes como Barack Obama, Donald Trump, George Bush, como personajes como Hitler, desde la misma época de la muerte de Cristo, recién Cristo con el emperador Nerón, estaba siendo nombrado ya como un anticristo o como el anticristo que se mencionaba. Entonces hay mucha especulación acerca de quién es este señor o este tipo o esta ente, si podemos llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Quién es exactamente? Lo que estamos haciendo nosotros es a través de la Biblia mostrar algunas de las características y después de tener esas características entonces apuntar ahí sí a algún personaje, si se puede denominar específico, que es muy difícil, realmente de antemano lo podemos decir, muy difícil decir quién es, ¿no? Pero sí podremos vislumbrar más o menos con esas características de quién va a ser y cómo se va a comportar ya en estos tiempos finales. Así es de que bienvenidos, vamos a continuar mostrando algunas características y algunas cosas que nos sigue mostrando la Biblia acerca de este personaje al cual se llama el anticristo. Muchas gracias, Dios les bendiga y continuamos con este estudio. Siga, pastor. Así es, algunas de las cosas que siempre la humanidad ha querido especular, como usted lo dice, desde las mismas épocas de Jesucristo y de los apóstoles, es como el querer adivinar quién es este personaje, ¿no? A través de diferentes aspectos. Pero seguramente lo que siempre han tenido en cuenta es tal vez su rol en cuanto a cuestiones, por ejemplo, en el caso de Nerón cómo persiguió de una manera tremenda, digamos, a lo que fue el caso de los seguidores de Cristo. En el caso de un Hitler, pues decididamente cómo quiso acabar con lo que fue el país y la nación de Israel como tal. Y tal vez por eso es que muchas personas se han atrevido a decir, este sí es. Mas, sin embargo, sabemos por la misma Biblia, por las mismas pistas que nos da y la forma en cómo debemos leer los tiempos de acuerdo a lo que la misma escritura muestra, es lo que tenemos que tener en cuenta como referencia a la hora de pensar más o menos este personaje, en qué momento aparecería y reitero, cuáles serían las circunstancias, condiciones y, lógicamente, características que van a predeceder la aparición de este ser malévolo. Le doy la bienvenida en esta noche también a nuestro hermano Exxon, dándole las gracias igualmente también a él por estarnos acompañando en un nuevo capítulo del Faro, donde seguimos estudiando eh, esto que es de profundo interés para todos, indudablemente, ya que sabemos de que los tiempos finales los estamos viviendo, estamos casi que sobre la recta final de lo que es la aparición de Jesús nuevamente por su iglesia, y que cada uno de estos momentos o sazones, como dice la misma escritura, debemos entenderlos y captarlos de la mejor manera. Hermano Exxon, bienvenido en esta noche, bienvenido a este nuevo capítulo del Faro. ¿Qué tal, pastor, copastor, amada iglesia, familiares, amigos y demás? Tengan ustedes un martes de bendición. Hoy con un tercer programa sobre este personaje, donde realísticamente a la iglesia de Jesucristo, pues no debería temer. Sabemos con claridad, los que tenemos realmente esa fe, de que antes de que aparezca este personaje, que usted podrá, Jairo mencionó unos, Miguel mencionó otros, yo le agrego un Benito Mussolini, un Joseph Stalin, un
Hussein, todo este montón de personajes, dictadores, presidentes, gobernadores, que a lo largo de la historia usted en algún momento escucharía algo terrible sobre cada uno de ellos, pero si usted los pone todos junticos en una sola balotica, usted no llega a imaginarse que ninguno de ellos le llega a los tobillos a lo que va a ser el último gobernador mundial que ya sabemos que está vivo presencialmente. No sabemos dónde el tipo está descansando, tomándose sus vacaciones, preparándose para esperar ese momento donde el globo, el planeta Tierra, a través de algún evento, hermanos, que solamente el Señor tendrá el control en su totalidad y que permita que se presente para que se organice, para que el caos en todo el planeta lleve a la gente a pedir a alguien que les dé la solución, que les normalice su estilo de vida, y ahí es donde este personaje, el último político, el último gobernador, hará su aparición a través de, se hace del Medio Oriente o se hace a través de la Unión Europea. ¿De quién hablamos? Del famoso anticristo. En los dos primeros programas tuvimos claras explicaciones sobre qué es el término del anticristo, ¿verdad? Que en el sentido político, pero también explicamos de que hay muchos anticristos ahí y simplemente son personas normales como usted o como yo, no tienen nada que ver con la política, simplemente en la condición de pecado que los lleva a blasfemiar en nombre de Jesucristo y en nombre de Dios. Hoy, como lo menciona el pastor, vamos a intervenir una vez más en algunos datos, algunas posiciones y características que van a ser de mucho interés, más que todo, no para la iglesia pastor copastor, sino para las personas que Dios nos permita que en algún momento estos videos les sirva en medio de la tribulación y en la gran tribulación, donde si llegan a quedarse del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, se van a acordar de estos mensajes, de estos programas. Así de que usted como iglesia, tranquilo, edifíquese, aprenda, preocúpese si usted se quedó del arrebatamiento y ya está ese gobernador andando por ahí. Por ahora, Biblia, papel y lápiz y una actitud de enseñanza. Pastor. Así es, hermano Exxon. Indudablemente que nosotros lo que buscamos a través precisamente de estas enseñanzas es que la gente entienda, capte y sobre todo busque de la presencia del Señor ahora que se puede. Es importante en este momento entender y mostrarle a la gente que el Señor está con las puertas abiertas para que usted lo acepte, para que usted se acerque a sus caminos y para que usted no tenga que vivir esa experiencia tan nefasta como la cuenta, como se desarrolla dentro de la Escritura. Bien, entramos ahora sí a lo que es el estudio de esta noche como tal, y para ello les quiero invitar para que, obviamente, como referencia tomemos el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Verso 27. Dice la Escritura: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, este es el calificativo que le da Daniel a este personaje, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre este desolador. Pero quiero complementar este texto y aquí me voy a ir diametralmente a una parte opuesta, y es a la última fase de la escritura en el libro de Apocalipsis, y los invito para que abran la escritura en el Apocalipsis capítulo 13 verso 1 en adelante. Dice la escritura: me paré sobre el mar, refiriéndose a Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Verso número 2.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar sobre ellas? Eh, Luego dice en el verso 5, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que se le moren, perdón, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta ahí la escritura. Bueno, quise mencionar estos dos textos que, como lo dije, son diametralmente en la ubicación de la Biblia, uno por allá en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y otro por allá en en el último libro que usted encuentra dentro de la Biblia, la última parte que usted encuentra de la Biblia, y casi que uno de los últimos capítulos que están dentro de la misma escritura, que es en Apocalipsis o libro de Revelaciones, como usted lo quiera analizar. Recuerdo que hace un par de semanas, cuando estábamos hablando de las 70 semanas de Daniel, que justamente es donde aparece esta profecía, una de las cosas que dije ese día es que dese cuenta cómo entre Daniel y Juan apóstol, hay una similitud en muchos aspectos. A los dos son considerados como los amados, uno en el Antiguo, el otro como el apóstol amado en el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, a los dos se le confía la revelación del último tiempo. Son dos personajes que se parecen muchísimo en bastantes aspectos. Y a los dos se le entrega, por ejemplo, revelación de lo que será este personaje llamado el Apocalipsis, el anticristo dentro del Apocalipsis. Entonces, mire usted cómo incluso los dos concuerdan en aspectos tan interesantes. Por ejemplo, en el caso de Daniel, dice que dentro de esa última semana, o sea, esa semana 70, aparecerá ese desolador, y dice que se le dará eh, la autoridad sobre los diferentes pueblos, sobre las diferentes cosas que hay. En el caso de Juan, aquí en Apocalipsis, menciona exactamente, inclusive nos da unas características más de pronto profundas de lo que es este personaje, y que, como lo dice el hermano de Exxon, o como lo ha manifestado en algunas ocasiones, tiende a ser más un personaje que no está tan metido en cuestiones religiosas, pero sí en cuestiones políticas y gubernamentales a nivel del mundo. Incluso las características que menciona, recuerde usted que incluso cuando hicimos el estudio de las 21 juicios del Apocalipsis, algo de lo que hablamos por aquel entonces es que mire que inclusive a este personaje parece que tuviera como una combinación de diferentes animales, algo que en el caso de Daniel también tuvo una visión parecida hablando de Nabucodonosor, recuerde usted de que él también tuvo ese tipo de visiones, y que lo que muestran no es su aspecto físico como tal, no es que tenga cara de leopardo y pies de oso y demás, sino lo que demuestra es, en algunos casos, las características y la forma que va a tener este personaje. Pero aparte de eso, y con esto le doy paso al copastor, dice también claramente, y Juan también está de acuerdo en el libro con el caso de Daniel, donde dice de que también aparecerá este hombre y hará pacto con diferentes naciones, pueblos, y dice que va a gobernar sobre ellos, y aparte de eso, dice que se le va a dar el poder para que haga absolutamente todo, inicialmente
durante 42 meses, dice dentro del libro de Apocalipsis. Copastor, paso con usted para que sigamos ahondando un poquito en la escritura. Ya lo hemos mencionado anteriormente, que la Biblia es un complemento, ¿no? De una cosa con otra. Uno no puede extractar una sola parte y basarse en ella para hacer una interpretación, sino que hay que mirar hacia otros lugares para igualmente ver que tener una visión completa de qué es lo que se quiere mostrar. Este libro de Daniel y el de Apocalipsis junto al de Ezequiel, por ejemplo, son libros complementarios que uno tiene que leerlos unos con otros para saber exactamente de qué evento y de qué forma se está hablando. Si vamos a esa primera parte de Daniel, que leímos en un principio, Daniel 9:27, mire que empieza diciendo que por una semana, que esta será la última semana de Daniel, que ya la hemos mirado qué tipo de semana es, dice, confirmará el pacto con muchos. Y ahí hay que empezar a ponerle un punto. ¿A qué se refiere eso del pacto? Y dice que la hará con muchos. Seguramente lo que va a pasar, y de acuerdo a lo que nos dice aquí, que irá hasta la mitad de la semana, porque ahí nos dice que eso irá hasta la mitad de la semana, ese desolador estará gobernando. Pero él vendrá a hacer un pacto con toda la humanidad. Durante esos 3 años y medio que nos menciona el Apocalipsis, los 42 meses, seguramente él tendrá una amistad con los seres humanos. Durante los primeros 3 años, 3 y medio de años, entonces ese anticristo será muy amigo del ser humano. El ser humano le va a creer a todas las cosas que él va a hacer. ¿Cuál es el pacto y de qué pacto se está hablando allí en Daniel? Hoy en día nos estamos dando cuenta, y esto abre camino justamente para el anticristo, es darnos cuenta cómo está la situación del mundo. Hoy el mundo se encuentra pasando un caos realmente difícil. Escuchaba las noticias el otro día, incluso pidiéndole a la gente que por favor no gastasen demasiado en estas fiestas de último de año, porque lo que se avecina para el nuevo año va a ser dramático. Va a haber una recesión internacional tremenda en muchos países, y obviamente eso va a tener un impacto en toda la población del mundo. Eso nos va a llevar ¿a qué? A que se levanten seguramente más guerras, más disputas entre los pueblos, entre las naciones. De hecho, ya hay países como en Europa, como Alemania, que ya le están diciendo a Ucrania que trate de solucionar. Incluso el presidente Biden de los Estados Unidos ya le mencionó a Zelensky, el presidente de Ucrania, que trate de solucionar el problema con Rusia, porque eso va a afectar tremendamente la economía mundial, y eso va a hacer entonces que haya un caos mucho más grande. ¿Qué va a pasar en medio de esto? Pues que seguramente se van a levantar muchas organizaciones, porque eso es profecía. Se van a levantar muchas organizaciones las cuales van a buscar por la paz. Van a tratar de hacer pacto aquí, pacto allá, pacto en otro lado, para tratar de juntarse en ellos y tratar de buscar soluciones. Lo que nos habla aquí en esta parte de Daniel es que seguramente ese anticristo se va a levantar al comienzo de esa recesión, de esos momentos difíciles de la humanidad, y dice, entonces confirmará el pacto con muchos. Seguramente él va a ser el personaje que se va a mostrar como un salvador, que va a venir a levantar el mundo y va a confirmar esos pactos que están haciendo el ser humano hoy en día. Él los va a confirmar en uno solo. Va a recibir el gobierno totalitario, un solo personaje. Por eso esa primera parte hay que tenerla en cuenta cuando dice que va a confirmar el pacto. ¿Cuál pacto va a ser? Pues va a ser ese, el que los seres humanos van a preponderar, ¿no? Encontrar un camino, una solución a todos sus problemas, y este anticristo va a surgir como el salvador de todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Dice 3 años y medio. Aquí en Daniel lo menciona. Si vamos a Apocalipsis lo menciona 42 meses. Si usted suma 42 meses son 3 años y medio. O sea, los dos libros mencionan que durante ese tiempo seguramente el anticristo va a gobernar haciéndose amiguito del ser humano. Durante ese tiempo, recordemos, van a haber algunos juicios. Allá en la Biblia nosotros lo mencionamos, van a venir 7 copas, van a venir 21 juicios, pero a esta altura van a haber más o menos como unos 7, 8 juicios ya cubiertos. Lo que va a hacer el anticristo seguramente es que le va a buscar solución a todo.
Seguramente cuando aparezca, eso dice que va a llover las estrellas, que van a caer las estrellas, si usted lo recuerda en algún momento, sobre la tierra, y entonces la tierra se va a perdón, el agua se va a poner amarga y va a morir no sé cuánta gente. Seguramente el anticristo lo que le va a presentar al mundo es que son cosas de la naturaleza, que es algo normal, que eso no son juicios. Por eso la gente no se va a pellizcar, que son juicios de Dios, sino va a creerle lo que el anticristo les está diciendo. Ese va a ser el personaje que va a dominar el mundo y todo el mundo lo va a seguir. Ahí hay una palabra, está en Apocalipsis, ahí en 13.1, donde el pastor estaba leyendo, déjeme lo busco aquí, 13.1, si no estoy mal. Otra vez, Apocalipsis. Permítanme, yo ya se lo consigo aquí, 13.1, me parece sobre la mar, es 13.3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y esa última parte es la que yo quiero que le noten. Y se maravilló toda la tierra. ¿Qué cosas? El ser humano va a caer, vea, encandilado de ver ese personaje, cómo los va a llevar. Ese es el gran engaño y el gran peligro que existe. En el siguiente aporte les voy a mencionar algo que es muy importante acerca de eso de maravillarse ante alguien. Siga, pastor, y ya más en un momentico volvemos. Bueno, dentro de esas características que mencioné al comienzo y que son importantes empezarlas a tener en cuenta, digamos, de lo que menciona la escritura, lógicamente tenemos que tomar como referencia lo que el mismo Jesús menciona y que inclusive tuvimos un estudio referente a esto en Mateo 24, donde habla de lo que es el tiempo de la tribulación y el tiempo de la gran tribulación. O como en la escritura dice, los tiempos previos o de dolores de parto y los dolores ya que conllevan, digamos, a lo que es casi que ese parto como tal. Es que tiene que darse un mundo, una sociedad, una forma dentro del planeta en el cual todo esté absolutamente colapsado. Y cuando uno analiza la escritura, puede encontrar de que habrán aspectos como el caso de la economía, habrán aspectos como el caso de la salud, habrán casos como el hecho de inclusive de fenómenos naturales, llamémoslo de alguna manera, dentro de la Tierra, que van a causar precisamente ese tipo de caos dentro del mundo. Y eso lógicamente generará preocupación, desestabilización en las diferentes culturas, en los diferentes países. Y ahí, en ese momento, es el momento propicio para que aparezca un falso Mesías, un falso redentor, alguien que vendrá a traer una idea completamente diferente. Por eso es importante tener en cuenta de que es necesario de que el mundo esté pasando esa situación caótica para que pueda aparecer este personaje. Si en el mundo no ocurriera eso, si todo estuviera en bastante tranquilidad, no habría la necesidad de que apareciera un Mesías, ¿cierto? Pero es necesario de que todo esté en crisis para que lógicamente aparezca este personaje. Y antes de pasar con el hermano Exxon, solamente menciono esto. Dígame si estos últimos años, estos últimos meses, lo que estamos viendo a través de la tierra, a través de las diferentes naciones, no es una crisis en todos los aspectos. Crisis sanitarias, donde inclusive nos han llevado inclusive a confinamientos. Usted puede ver las noticias, por ejemplo, en el caso de China, como inclusive una nación de estas que supuestamente están avanzada en muchos aspectos, y hace menos de una semana por ahí, veíamos cómo se rebotó este pueblo, porque están cansados de que los tengan allá guardados, y todo con el argumento de una epidemia. Hay un problema, digamos, sanitario a nivel del mundo. Acá en Colombia, algo de lo que nos dicen es que vamos a tener que regresar nuevamente al tapabocas, que por los virus, que por las gripas, que por esto, que por aquello. Le pregunto, hasta hace algunos años, ¿acaso no era normal de que hubieran epidemias de esta índole? ¿Y cuándo se sugirió de que hubieran tapabocas? En fin, y ni hablar de la economía. Entonces, si usted se da cuenta, día tras día,
sí vamos caminando hacia ese panorama, hacia eso que la Biblia dice que es el momento oportuno para que aparezca ese falso Mesías. Hermano Exxon, voy con usted. Usted menciona una palabra, pastor, colapsar. Para que este hombre de una sabiduría satánica impresionante aparezca, el mundo a través de un evento tiene que colapsar. Estuvimos ahí como hace año y medio, 2 años, como que le pegaron al palo el sistema ILU para que no nos bajen la transmisión, pastor Copastor. Le pegaron al palo, ¿por qué? Porque pudieron comprobar algo muy similar a lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 13, 8, donde dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Dígame realmente, y sé que son contadas las personas que no se mandaron vacunar. A mí me tocó obligatoriamente, llamémoslo así, por sometimiento a la ley, para poder viajar de un país a otro, me tocó. Yo no quería en ningún momento hacerme vacunar, pero mire, tenga el pinchotazo. El copastor también le tocó por cuestiones legales de la ley, igual que el copastor, igual que muchos de ustedes. Y cuando Miguel menciona es que miren la dirección en que nos están llevando, se trata de eso, amada iglesia, amigo y familiar. Tal vez usted no lo notó como una forma de control masivo mundial, global, pero eso fue lo que el COVID generó y les dio el entendimiento al gobierno. Ahorita es el gobierno del anticristo, pero en su momento será el gobierno de él, ¿verdad? Y qué impresionante ver, pastor, que para que se genere ese colapso mundial, venimos de un colapso médico, donde todo el mundo se friqueó, todo el mundo se paniqueó, donde todo el mundo tuvo que hacerse inyectar, donde la economía se tambaleó, pero no desestabilizó todo como ellos lo tenían planeado. ¿Por qué? Porque no era el momento de ellos tirar todo al piso. Y esa fue la gran prueba que vivimos todos. Imagínense nosotros estando aquí, y lo hemos hablado en muchos programas del Faro, que la iglesia de Jesús va a ver todos los síntomas, va a ver las sombras de cómo va a ser el gobierno del anticristo antes del arrebatamiento. Y usted lo mencionó el domingo, pastor, y para mí, mire, todo esto de esos fenómenos donde usted está viendo animales dando vueltas en círculo en diferentes partes del mundo, tortugas, perros, vi un perro aquel día dándole vueltas solo, o sea, ¿qué está pasando? Patos, hemos visto peces, hemos visto ovejas, hemos visto gusanos, todo tipo de animal de distinto tipo de reino animal. Ya los videos son obviamente bastante claros, bastante viral, nadie pregunta, y eso me acordaba precisamente lo que pasó, pastor con pastor, iglesia familiar, en esos precisos momentos antes del diluvio, pastor, cuando los animales también se alborotaron. ¿Qué los llevaba a ellos a pedir que por favor les abrieran la puerta ya al barco? Detectaron con perfección de que algo se venía mientras la gente estaba rumbeando, estaba estaba de estadios con Bad Bunny, estaban de parche, totalmente desconectados de Dios, totalmente desinformados. Las señales eran claras, ya estaba el barco, Dios hablándole a la humanidad a través de un predicador por más de 7 años, pero los animales fueron los inteligentes que reaccionaron y dijeron, es tiempo de escapar. Estamos anunciando, cuando nos queremos meter al barco, estamos anunciando de que algo viene a colapsar el mundo entero. Y esa es la preocupación, pastor. Yo sé que toda la iglesia también está
impactada de ver esos videos. Y si usted me lo pregunta a mí, pastor copastor, ¿por qué en forma circular estos animales están dando un giro? ¿Por qué no están andando en línea recta? ¿Por qué no están haciendo diferentes formas, no? Todos ellos apuntan a lo mismo, a un círculo. Y que yo sepa, pastor copastor, amada iglesia, el planeta Tierra es un círculo. O sea, ¿será que el Señor está anunciando que viene un juicio de unas magnitudes impresionantes a el planeta Tierra? Puede significar un reloj, pastor. Un reloj es de forma circular. Todo esto es muy extraño. Y por eso dice la palabra en el mismo libro de Daniel, solo los entendidos entenderán, pastor. Y créame que nosotros entendemos perfectamente que lo que se viene para este 2023, Dios mío, si lo anunciamos, imagínense, pastor, me acuerdo perfectamente en el 2019 cuando se anunció, algo bien, el Señor va a sacudir el mundo con algo, puede ser una plaga, puede ser algo complicado, y cayó la pandemia, hermano. Y tenemos ese sentir en el espíritu nuevamente de alertar. ¿Qué será lo que se viene? ¿Qué será ese evento que Dios va a permitir? ¿Para que qué? Para que el mundo se aloque, para que el mundo se desestabilice y que al fin y al cabo todo tenga el propósito de qué? De permitir de que este tipo, el anticristo, aparezca, porque una vez de que usted ya no tenga agua, una vez de que usted ya no tenga libertad de salir como nos ocurrió por un par de meses, todo era restringido. Solamente podíamos sacar al perro 15 minutos, pasaban policías, registraban la gente. Si usted no estaba dentro de la normatividad, tenga su comparendo, tenga su ticket. Ya había un control, pastor, ya no había libertad. Entonces, algo que sí quiero mencionar, y mire de que aquí se cierran muchas preguntas a especulaciones, porque sé que mucha gente, todavía estos temas de política, de religión, como que no, pero hermano, ustedes llevan mucho tiempo hablando desde un anticristo, desde los tiempos de Jesús, como bien menciona el pastor. Pero miren, dos factores importantes que para mí se cumplieron, donde el anticristo no podía hacer su aparición física. En el espíritu siempre ha estado el espíritu del anticristo, pero como persona política, como ese gobernador, como ese presidente mundial, habían dos eventos que tenían que ocurrir. Sin esos, todas las personas que predicaron, que se esforzaron en dar un nombre, en dar una época, estaban condenados a equivocarse en pastor con pastor, y la razón es muy simple. Uno, porque el anticristo no podía aparecer o no puede aparecer sin que, primero, el pueblo de Dios, hablo de los judíos, regresaran a Israel. No podía aparecer un tipo a gobernar, porque si usted lee Apocalipsis, sabemos claramente que todo lo que tenga que ver en la última semana 70, en la semana 70, tiene que ver con Israel. Y si el pueblo judío, después de estar dando vueltas por todo el mundo por 2000 años, no regresaba a su tierra, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? No tiene lógica. No podía el anticristo gobernar una nación, no podría hacer un pacto sin que esa gente nuevamente regresara a su tierra. Y es lo que está hablando aquí, de que hará un pacto. ¿Hará un pacto con quién? ¿Hará un pacto con naciones? Claro que va a ser pacto con naciones, pero también va a ser un pacto con Israel. Y para eso necesitaba, sí o sí, que regresaran los judíos, lo que ocurrió en 1948. Entonces, ahí se cumplió la primera, como que la primera alerta, la primera característica para que este hombre dijera, listo, ya arrancamos bien. Pero la otra, pastor, y es la que estamos utilizando en este momento, sin esto que está pasando ahorita, esta transmisión, y estoy hablando ya en términos, y el pastor lo preguntó aquel día, hermanos, el anticristo no puede tomar control del mundo sin la ayuda de la tecnología. Es imposible, pastor.
Usted no me va a decir de que el anticristo iba a aparecer en cualquier época a punta de burro, a punta de camello, gobernando desde donde gobierne, enviando faxes, sin logística internacional. ¿Cómo pretende? Y ahí es donde fallaron todos estos que mencionamos en la introducción: Mussolini, Hitler, Alejandro el Grande, montones de anticristos, entre comillas, que intentaron tomar control del mundo y no pudieron en su totalidad. La razón, porque no tenían la logística tecnológica disponible en ese momento. Ahorita, si usted me lo pregunta, hay 2, 3 presidentes mundiales que con el dedo y espichando un botón, se acabó este cuento, pastor copastor, con el armamento nuclear que existe ahorita. Y ahí es donde se ve que tiene que Dios hacer la intervención. Dice, no, 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 si yo no vengo por la iglesia, si no saco a mi gente, si no pongo las cosas bajo control, estos tipos hacen lo que se les dé la gana y a la larga queda mal la palabra del Señor en cuestiones de profecía. Entonces, quiero que entienda eso. Los judíos tenían que regresar a el pueblo, a su nación. Eso ya ocurrió hace 70 y pico de años. De hecho, estamos en esa generación. Y lo segundo, Daniel lo dice, y la ciencia aumentará. ¿Por qué se le dio a Daniel también la revelación de la tecnología? Pues porque va concuerdo al tema del anticristo. Mire, anticristo en el capítulo 9, ciencia y tecnología tiene que avanzar en el capítulo 12. Entonces, mire cómo Dios hace las cosas muy ordenadamente, y vamos a entrar, digamos, en el siguiente segmento a desglosar un poquito más de las características. ¿Cuál será el propósito final del anticristo? ¿Será que la iglesia va a estar? Muchos creen que la iglesia va a estar, pastor, lamentablemente, para esos hermanos que creen que la iglesia va a estar en los tiempos del anticristo, les deseo lo mejor, y como dice la palabra, que el Señor les conceda sus deseos de su corazón. Yo no quiero estar en la época cuando aparezca ese tipo. No me interesa, pastor, definitivamente. Y la palabra mismo dice que Él no nos ha llamado a ira, pero sí nos ha llamado ¿a qué? A ver las señales, a ser partícipes de los dolores de parto de Mateo 24. Pastor, continuemos. Sí, varias cosas de las que usted menciona, hermano Exxon, me parecen bien interesantes, bien llamativas. Por ejemplo, el caso de lo de los animales, sí, yo lo mencioné el domingo pasado dentro del mensaje, y sí, es impactante ver. Créame que no lo había analizado desde la óptica que usted lo coloca, pero me parece muy asertivo. Cómo los animales, en el momento en el que entran al arca, yo pienso que no pudo haber sido por obligación. No fue que Noé agarró y empezó a empujarlos y a pegarles látigo y a obligarlos para que entraran en la barca. Más bien el hecho tal vez de sentir de que se venía algo grande sobre la tierra condujo a que esos animales tuvieran ese tipo de forma de manejarse dentro de esa situación, y eso que todavía no había empezado a caer el diluvio, ¿no? No había caído todavía una gota de agua. Mire lo interesante, y me parece muy acertado, vuelvo y reitero lo que usted plantea, hermano Exxon, porque yo insisto, sí, es que el ambiente que estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo, la generación que estamos viviendo, desde el lado que usted la quiera observar, lo único que nos habla es de que los tiempos están ya cumplidos y que realmente a cualquier momento, sea hoy, sea mañana, sea pasado, puede aparecer el Señor, y todo, absolutamente todo, ya está ajustado a lo que es precisamente la aparición del Señor. Pero algo de lo que también usted menciona, y que sí también hubo un momento en el que yo inclusive le sugerí de que abordáramos, es el tema de la tecnología. Y mire cómo inclusive las plataformas hoy en día, hablo no solamente de estas que por donde sacamos nuestras transmisiones, sino inclusive de las de entretenimiento, donde usted de pronto ve películas, series, bueno, qué sé yo, cantidades de cosas, cómo a través de cada una de ellos nos insinúan de que
van a haber como dos tipos de realidades, ¿no? La realidad virtual y la realidad física, la que estamos viviendo. Y algo de lo que yo siempre he analizado también es la forma como el anticristo procurará manejar desde diferentes aspectos toda la humanidad, y la humanidad, como dice la misma escritura y lo leímos en Apocalipsis, todos caminarán y adorarán a esa bestia, a ese falso Dios, llamémoslo de alguna manera, o ese falso Mesías que aparece. ¿Cómo lo van a seguir? Y todo esto, todos estos aspectos, lo único que nos llevan a centrar la idea es que todo nos está también llevando, hablo en cuestiones no solamente de lo que vemos, sino también de lo que percibimos a través de la tecnología, nos están llevando a ese punto en el cual eh, tiene que aparecer o va a aparecer alguien que va a tener el control de absolutamente todo también. Hoy a la gente la controlan a través del WhatsApp, hoy a la gente la controlan a través de las redes sociales, hoy a la gente la controlan a través de cada una de las plataformas digitales que recibimos. No estoy diciendo de que sea bueno o que no lo tenga. Lo que le estoy diciendo es que es una forma en la cual tienen a la humanidad controlada, no solamente a nosotros, sino a buena parte del mundo. Copastor. Usted hace una pregunta allí de que cómo va a ser que el anticristo haga para que la gente lo siga, ¿no? ¿Cómo es que la gente va a seguir a ese ser? Y yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos ahorita una encuesta allí y le preguntáramos a la gente, ¿usted seguiría al anticristo? Inmediatamente yo estoy seguro que el 99% de las personas van a poner que no. La semana pasada hablábamos y decíamos, mire, cuando ven el anticristo que lo tienen pintado así como pintan a Satanás, que es un tipo feo así, de ojos saltones, de una lengua que brota sangre y de cachos y de cola, si se le presenta un personaje a usted así, ¿no? Para que lo siga, seguramente usted le va a decir que no. Pero la misma Biblia nos dice que Satanás se va a presentar y este falso anticristo es como ángeles de luz. O sea, seres que ustedes van a amar, les va a gustar, toda la labia que ellos hagan y las obras que ellos digan, usted le va a creer eso y la gente los va a seguir. Afortunadamente hay algunos que les estamos ayudando y nosotros también a quitarnos la venda para no ser engañados, porque esa es la palabra, engañados. Satanás desde un comienzo ha sido ¿qué? Engañador. Él engañó a Adán y Eva desde el huerto del Edén. Los engañó y ha sido su arma a través de toda la historia, engañando al ser humano en cada cosa. Y hoy el engaño, vea, vive metido en todos. Se engañan los esposos, se engañan de padres e hijos, en la sociedad, en los negocios, solo engaños. Solo engaños, no existe más. El engaño, siendo un arma de Satanás, es lo que prodiga el ser humano. Y ese mismo engaño va a continuar, va a seguir creciendo. La gente hoy en día, y usted lo puede corroborar, cuando uno les dice a una persona, no adore una imagen, no se arrodille ante tal ídolo, ¿qué es lo primero que le dicen? Pero si este es un salvador, este es una divinidad que ha hecho no sé cuántos milagros, y eso hasta le tienen allá. Incluso si usted mira cuidadosamente cómo la Iglesia Católica declara santos a algunos dentro de su congregación, ¿usted sabe cómo? Tienen que comprobarle milagros, unos cuantos milagros que haya hecho, 2 o 3, y ahí mismo lo declaran santo. ¿Esos milagros de dónde vienen? Son engaños. Son engaños que está haciendo Satanás, sigue haciendo su obra. Mire que la palabra de Dios no lo enseña. Vea, ustedes recuerdan, muestre, yo aquí tengo esto, Éxodo, déjeme, yo se lo pongo aquí, Éxodo capítulo 7, 22, a ver, es 7, 22, mire lo que está pasando con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Mire, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos
todos los encantamientos que estaban presentando Moisés y Aarón allí dentro del pueblo de Egipto, los hechiceros lo hacían y por eso los egipcios lo seguían, porque si había que hacer serpientes, ellos hacían serpientes, si el agua se convertía en sangre, ellos podían hacerlo y ellos creían a los milagros, a ese tipo de milagros, y esos milagros los seguían. En el libro de Deuteronomio, allá adelantico, Deuteronomio, en el capítulo 13 y el versículo 1, mire que el Señor les hace una exhortación al pueblo de Israel y les dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y se cumplieren las señales o esos prodigios que ellos anunciaran diciendo: vamos en poses de dios ajenos que no conociste y sirvámosles, ¿qué les dice? No darás oído a esas palabras. Nótese que el mismo Señor les está diciendo al pueblo de Israel: esos que hacen milagritos, esos que ocurren por allá, ustedes no crean a los milagros, si ellos los están engañando, los están llevando en pos de dioses ajenos. Entonces, ¿qué quiero hacer notar en esto? Los milagros, como mucha gente piensa, no son prueba fehaciente que eso es algo que viene de Dios. Los milagros los puede hacer Satanás y Satanás los hace con una sola idea: engañar a la gente, que la gente caiga en pos de ellos. Entonces los milagros no son una prueba de que realmente ahí está Dios. Y ese es un engaño que pasa no solamente en la iglesia católica, por ejemplo, sino también en las iglesias cristiano-evangélicas. Muchas iglesias cristiano-evangélicas uno los escucha decir: no, pero es que el profeta de allá, uno va y mire todos esos milagros, se paran los paralíticos y los sordos y esto y aquello, escuchan. Y la gente piensa que es que los milagros, esos son una prueba fehaciente de que ahí está Dios, y resulta que no. Ese es un arma que va a usar Satanás para engañar al ser humano. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, que era el que estábamos viendo hace un momentico, capítulo 13, quiero que lo miremos. Vamos desde el versículo 11, voy a leerle cuidadosamente eso. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora, este versículo es el que quiero que le presten atención. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra de los hombres. Y el versículo 14 dice: y engaña, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y en el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen a la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que lo adorase. En el 16 entonces nos muestra que todos los seres humanos irán entonces a adorar a esa imagen. Entonces dése cuenta, ¿cómo va el anticristo a engañar al ser humano? Pues con eso que usted está pensando, sí, con milagritos. Dice que hará llover, mire, fuego del cielo. Imagínese esa cosa, es que yo me imagino nada más eso cuando alguien vea una situación de esas. Si le creen hoy en día, ¿no?, a cualquier cosita que ocurre por ahí como un milagro, ¿cómo será cuando aparezca un tipo de estos? Por eso dice allí: y serán engañados. Y es más, en el pasaje que leíamos anteriormente, en el de ahí mismo, en el 13:3, si no estoy mal, 13:3, que le dice, vea: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasó? Y se maravilló toda la tierra, y adoraron a ese dragón, y es más, le decían: ¿quién como esta bestia? ¿Quién como ella? Esa gente, cuando vea eso, van a construir una imagen, la van a adorar, se le van a postrar ante ella y le dirán, igual como dicen hoy con muchos ídolos: ¿quién como esta bestia que hace milagros? Mire cómo el anticristo se va a presentar. Tenga cuidado, los milagros son una vía de engaño de Satanás. Siga, pastor. Bueno, indudablemente, como lo dijimos hace ya algún rato, necesariamente tiene que haber un mundo en caos, ¿no?
A mí me gustaría inclusive que, esto lo hablo a los televidentes, a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que le dieran una ojeadita a lo que es el estudio de los 21 juicios del Apocalipsis. ¿Por qué es importante? Porque es que esos 21 juicios van a ser lo que va a estar ocurriendo paralelo al gobierno de este personaje, de este anticristo. Se vendrán juicios de parte de Dios, la ira de Dios, la ira del Cordero, aún la misma ira de Satanás mismo, va a ser paralelo durante estos 7 años. Y básicamente es por eso es importante mirar esos juicios. ¿A qué me refiero? Porque de pronto tal vez algunas personas no lo entiendan. Me refiero a los sellos que menciona el Apocalipsis, me refiero a las trompetas que se mencionan en el Apocalipsis, a las copas de la ira que se mencionan en el Apocalipsis. Tenemos un estudio muy completo donde estuvimos hablando de cada uno de ellos, y ese es básicamente el panorama en el cual el anticristo va a tener su gobierno, ¿no? Más sin embargo, me voy a quedar con un versículo que me parece interesante, ahí en mismo Apocalipsis 13, y que lo mencioné hace un rato, creo que el copastor también lo acabó de mencionar, pero me parece llamativo, en el 13:5 dice, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Grandes cosas. Yo me quedo pensando en eso, grandes cosas. Cualquier persona que lo mira así rápidamente puede pensar que tal vez son groserías, vulgaridades o obscenidades o qué sé yo, ¿no? Pero yo cuando pienso en grandes cosas, yo por el contrario lo que pienso es que es una persona que va a tener un discurso tan convincente, que va a tener un poder a través de lo que él habla, que va a tener esa facilidad de llegarle a la gente a través de el léxico, el verbo, va a ser algo impresionante y cómo va a convencer a la gente. Va a ser tan profundo que inclusive va a blasfemar contra el Señor y la gente le va a decir, sí, estamos de acuerdo. Va a ser tan grande el poder de convencimiento y el don que va a tener en su boca, llamémoslo de alguna manera, que incluso la gente va a decir, oiga, ¿quién como la bestia? ¿Quién como este Mesías que aparece? Hermano Exo. ¿Se acuerdan del primer programa que hicimos, pastor? Y mire que ahora sí hace sentido ese versículo. Y abrió su boca, y el copastor se los tiene ahí en imagen. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Para qué? Para blasfemar de su nombre. Y se los colocamos ahí, hermanos. ¿Ustedes creen que si el mundo religioso que sigue precisamente a Roma, al Vaticano, a Bergoglio, con esos dos, y son videos incluso, ni siquiera son escritos, están los videos ahí en YouTube. Uno aquí en Colombia, donde el tipo dice, y es una blasfemia, pastor, qué pena, eso no es ni siquiera un mensaje, eso ni siquiera es un texto, hermano. Lo que dijo ese tipo aquí en mi país fue tan delicado, tan blasfemo, mencionar o insultar que por las venas de Jesucristo corre sangre pagana, y la gente religiosa, era para que ya la Iglesia Católica no tuviera ni un solo seguidor, pastor, con ese tipo de blasfemia. Y la otra, ¿saben qué tengo aquí? El fracaso de Dios y mostrando el camino de Jesucristo a la cruz. Y mire, usted no ve familiares reaccionando en contra, usted no los ve preocupados, como que impactados, usted no los ve. Entonces usted me va a decir, y me uno a lo que dice el copastor, ¿usted cree que la gente no va a estar preparada para el lavado de cerebro tan impresionante que les va a meter el líder político, si ni siquiera fueron capaces de discernir lo que el líder religioso, que sabemos con entendimiento, que ellos son el falso profeta? El Vaticano es el falso profeta de la Biblia en la parte final del Apocalipsis. Si no fueron capaces de detectar eso, hermanos, es obvio que no van a poder detectar al tipo que los va a convencer con unas palabras riquísimas, que les va a dar los servicios públicos, que así como ocurrió hace 2 años, las vacunas que
¿A quién le tocó pagar vacunas, pastor? ¿Usted le tocó pagar la vacuna? Ujú. ¿A usted le tocó pagar la vacuna, amado? ¿Desde cuándo el gobierno da cosas gratis? Eso nunca pasa. Y vienen y reparten por todo el mundo las vacunas sin ningún costo. ¿Aló? ¿Desde cuándo, pastor, copastor, amada iglesia? ¿Qué cree que va a ser el anticristo? Bueno, sí, Apocalipsis 13, claro, bueno, yo para ganarme a esta gente, un buen mensaje, una buena pinta, me voy a aparecer en las características a Jesús, va a venir con educación, claro, lleno de blasfemia, así como lo hizo el Yuca recientemente, el tipo va a venir bien educado, bien hablado, bien estudiado. Eso es lo que está haciendo ahorita. Preparación. Y, y hermano, es que el tiempo pasó, vuelvo, le digo, es que yo no sé qué más está esperando el Señor realmente. Es que yo ya no le veo lógica de por qué el Señor no ha venido. Y para mí simplemente es misericordia nada más. ¿Qué, qué mensaje, qué versículo también me causó impacto, pastor? Es el que usted menciona, Jairo, de el versículo 5 tabernáculo, es el 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos. A ver, ¿cómo así que se le da el poder al anticristo de hacer guerra contra los santos? Si usted es católico, usted ya debe estar con los cables allá cruzados. ¿Cómo así? O sea que va a hacer guerra contra los muertos, obviamente, que en mi iglesia ya los declararon santos, pero están muertos. Entonces, ¿cuál sería la lógica de que el anticristo le haga guerra a un montón de muertos que ustedes ya declararon santos? Eso no tiene lógica. La razón es por qué. Porque es que los santos no están muertos. Los santos en la Biblia siempre tienen que ver con personas vivas. Por eso dice Jesucristo, sean santos como yo soy santo. No está hablando en términos ya de muerte. Entonces, mientras unos creen que los santos son los que están ya muertos y que ya supuestamente alguien los declara personas intocables, que seguramente cada uno de ellos está ya con el rico y de la historia de Lázaro, estos están allá, esos sí son santos, pero porque los escogieron para ese ministerio allá. Pero, ¿qué es algo que a mí me impacta, digamos, en todo ese capítulo 13? Dice que hay dos bestias, pastor. ¿Sí o no? Ujú. La una sale del mar. Y en el primer programa dije algo. Ojo, todo el mundo en la iglesia está pendiente del anticristo y del falso profeta, pero muy poco le están poniendo cuidado al antipadre. Tiene que haber un antipadre, amada iglesia. Tiene que haber alguien, y aquí lo dice, por eso ve dos bestias. Uno que sale del mar, y el mar obviamente en la Biblia representa las multitudes, pero hay otro, más adelantico, que dice, y uno sale de la tierra. Uno del mar, uno de la tierra. Primero sale el padre, el diablo, y después sale el anticristo, el que va a gobernar la tierra. Pero mire, si hay un orden, el diablo conoce el orden de la Trinidad Santa y el tipo la va a copiar también en su dilema, pastor copastor. ¿Quién es el antipadre? Esa es la pregunta. Personalmente, según lo que entiendo del tema apocalíptico y la escatología, tiene que ser un gobierno y no necesariamente una persona. ¿Será la ONU el antipadre? Muchos creían, y aquí vengo a mezclar esa cuestión, muchos creían que cuando Donald Trump tomó la presidencia en el 2017, mire, Donald Trump lo veían arrogante, lo veían atravesado, pastor. Todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que este tipo haya llegado a la presidencia si todo el mundo supuestamente lo odia, man? Especialmente en Estados Unidos. Pero llegó al poder. Y cuando llega Donald Trump al poder,
empieza a delegar, empieza a tomar unas decisiones que chocaba con todo el mundo chocaba. Y ese es el papel, el rol del antipadre, de preparar ese camino, esa arrogancia, esa soberbia, ese carácter, como que no me importa lo que ustedes digan, yo soy el que controlo esta cuestión. Y eso nos da a entender de que el antipadre va a trabajar de la misma forma. Y sabemos de que la ONU opera de una forma muy similar. Todo lo que tenga que ver en contra del Señor, prácticamente ellos lo están allá abordando. Entonces, ojo a perder de vista quién podría ser el antipadre, porque de ahí es donde se va a preparar finalmente en instancia el camino del anticristo. Mire, hace 3 semanas ocurrió una noticia, no sé si le alcancé a comentar al pastor y al copastor, que esa noticia, incluso Miguel sí mostró una imagen en un servicio, claramente, sí me acuerdo, donde llegó el Yuca, si no estoy mal, allá a Egipto, con 4 líderes, y el tipo llegó allá en silla de ruedas. No sé si le dolía las piernas, pero el tipo estaba como algo acondicionado físicamente. Con los 4 líderes de las otras religiones, los musulmanes y obviamente también los supuestamente, pues, del aspecto judío. Todos en busca de ese pacto, de esa firma de la paz. De esa firma de la paz. Eso no es la noticia, pastor con pastor. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace años seguimos esa nota de que obviamente sí, de hace rato quieren unir a todas las religiones. Esa no fue la gran noticia. La gran noticia fue que a todos ellos, y esto liderado incluso por un instituto judío, el instituto judío incluso se unió, fue el que hizo la convocatoria, llamémoslo así, y se pusieron de acuerdo. Y ahí fue donde se va a cumplir este versículo también, y blasfemaron en contra de Dios. ¿Cómo es posible de que su idea, su ideología, se reunieron, y esto tiene la prueba de Bergoglio, de cambiar los 10 mandamientos? Esta noticia a mí sí me impactó, pastor. ¿Qué pastor? Cambiar los 10 mandamientos, y yo leí los 10 mandamientos que salieron a la luz. Eso sí, ya los publicaron también. Todo tiene que ver con ideologías compartidas, hermano. O sea que ya no va a ser pecado, no matarás, no robarás, celebrarás las fiestas del Señor. Todas las cambiaron y sacaron sus 10 nuevos mandamientos. ¿Y sabe qué querían hacer, pastor? Se querían ir hasta el monte de Sinaí, al que usted preguntó ayer, el domingo en el servicio. Se querían ir al monte Sinaí y hacer como una proclamación. ¿Sabe quién paró la cuestión? El mismo Egipto. Egipto dijo, no, 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 ustedes no se me van a subir a ese monte. Y la pregunta fue, ¿por qué no permitieron de que subieran los líderes a proclamar ese Egipto? Si usted me lo pregunta a mí, para mí que esa gente se acordó de lo que pasó con las plagas con su Egipto anteriormente. Y yo, no, 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 con este Dios de aquí de los hebreos, yo no me voy a meter en más problemas, porque posiblemente se me vengan otras 10 plaguitas y nosotros no nos vamos a unir a esa fiesta. Ellos mismos dijeron, no les damos autorización para que se metan allá. Si no, pastor, esta es la hora en que esa gente públicamente hubiera oficializado esta ceremonia de cambiar los 10 mandamientos. Miren, todo en contra de las blasfemias de Dios. Nadie reacciona, nadie dice nada. Versículo 16, y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera, cambiémosle la palabra, una inyección. Aquí dice marca. Una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Mira, hermano, si estuviéramos en épocas de anticristo, hermano, nosotros sabíamos de que si no nos colocamos esa inyección, jodidos, pastor, porque seguro que nadie nos vende una bolsa de leche, nadie nos va a dar internet, pastor, nadie nos hubiera dado servicios de agua,
porque todo eso va a estar controlado mientras que la gente no reciba esa marca. Y eso me lleva a otra pregunta, pastor. La gente, la gente dice, bueno, ¿será que la iglesia del Señor va a estar en esos tiempos del anticristo? Y se pegan erróneamente, miren, la falta de estudio escatológico hermano. Claro, usted aquí en Mateo 24 dice claramente que el libro de Daniel, que dice que vamos a estar ahí y va el Señor a descender con sus ángeles. Claro, nunca entendieron de que Jesús nunca le reveló a Mateo temas del arrebatamiento, hermano. Y claro, como el diablo lo engaña a la misma iglesia, hermano, que no se preparó. Por eso están esas teorías allá afuera. Sí, la iglesia por lo menos va a estar los primeros 3 años, por lo menos. Y hay otros que han llegado a afirmar que prácticamente toda la gran tribulación se la va a chupar la iglesia. Y que al final es donde viene Jesús al rescate. Dios mío, hermano. Usted tenga la tranquilidad, hermano. Y vuelvo le digo, a mí me parece estúpido, me parece impensable de que Jesús va a permitir de que el diablo le toque su amada en medio de los 21 juicios de Dios. Eso no me cabe en la mente, pastor. ¿Qué tipo de novio entonces sería Jesús, hermano? ¿Te imaginas yo hoy, mañana, hoy estoy cumpliendo 8 años, o 9 años de casado con mi esposa? Y se imagina yo a mi esposa darle como que esa atención, en vez de prepararla, en vez de tenerle un detalle, en vez de hacer lo correcto, ¿sabe? Que vaya, tómase una sopa para allá del corrientazo allá de la esquina. O sea, un trato totalmente inapropiado. Si nos da tiempo en el último segmento, pastor, pues sí, alcanzamos a terminar un par de características más. Es que es mucha información, pastor, qué pena. Es demasiado lo que hay que hablar sobre este tipo del anticristo, pero creo que vamos con un buen programa, y lo que alcancemos a terminar, pues seguramente lo haremos con buen agrado. Pastor. Bueno, la mala noticia es que el tiempo ya prácticamente se nos ha terminado. Y nos queda pendiente para mí algo clave y que usted lo acabó de tocar hace algunos momentos, y es la marca del anticristo. Quisiera que para el próximo programa habláramos un poquito sobre ese aspecto que es importantísimo. Por algo la Biblia inclusive lo resalta, esto de la marca, porque mucho también de ahí se ha hablado, que es un microchip, que es un tatuaje, que es, bueno, diferentes aspectos. Y me gustaría que eso de pronto lo abordáramos en el último capítulo que tendremos la próxima semana, si Dios lo permite, de este estudio de El Faro. Por el momento quisiera escuchar una reflexión brevemente de cada uno de ustedes en esta noche para ir cerrando este capítulo. Voy con usted, copastor. Yo quiero mencionar los dos pasajes que el hermano Exxon tenía por allí acerca de las dos bestias de dónde salen, ¿no? Una está en Apocalipsis 13, 13, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso está en el 13.1. Si ustedes lo miran allí, permítame, yo se lo pongo para que ustedes lo puedan leer. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es una de la primera bestia que se está mencionando. Y la segunda que va a venir a adorarla es la que está en el versículo 11, que dice: y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí están los dos pasajes para que lo vean. Una sube del mar, tiene ciertas características, y otra sube de la tierra y tiene ciertas características. Estas las vamos a estudiar en el próximo capítulo que ya tendremos de esas características que va a tener esa bestia. Y una última, que también la vamos a dejar para la próxima, es la corrupción del ADN. Porque esto tiene que ver mucho con el anticristo también. Ustedes saben que el ADN es la información que tiene el ser humano, que nosotros tenemos como humanos. Y resulta que Satanás y el anticristo principalmente se va a valer de eso y va a tener mucho que ver con esa corrupción del ADN. Así es de que eso lo dejamos también para la semana entrante,
Muchas gracias, Dios les bendiga y nos veremos entonces. También para usted un feliz descanso, con Pastor, en esta noche. Gracias por su opinión y por lo que nos aporta a través de sus intervenciones. Eh, de una vez les anticipo el próximo año, si Dios lo permite, cuando estemos reiniciando con estos estudios del Faro, algo de lo que me gustaría que estuviéramos hablando para complementar este tema, para dejarlo perfectamente todo concatenado, es precisamente de este falso profeta, que es otro de las bestias que se menciona dentro de la escritura. Entonces, Dios mediante el próximo año, si el Señor no viene antes o si no permite ninguna situación extraña, si el año entrante lo permite, cuando reitero, reiniciemos estos estudios del Faro, estaremos hablando de ese personaje que es el falso profeta y que cumple un rol, así como es importante, digamos, la forma como se menciona y la trascendencia que tiene esto del anticristo, pues es que va a tener su séquito, va a tener a alguien como mano derecha y va a ser alguien que sí va a estar inmiscuido en la parte religiosa y que la Biblia lo identifica como el falso profeta. Eso para que lo tengamos en cuenta y, como les digo, para que podamos cerrar un estudio bien completo sobre cada uno de estos aspectos y de estos personajes que menciona la Biblia. Hermano Exxon, brevemente, reflexión final para ir cerrando este programa. Mateo 24, dice Jesús, versículo 36, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera lo saben los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Recuerda lo que mencionamos brevemente? Los animales reaccionaron en ese momento. Yo me imagino a Noé y a sus 7 otros integrantes ver esa cantidad de leones, culebras, porque dice que de todo tipo de animal se subieron al arca. Hermano, si yo veo un león y una culebra viniendo hacia un cocodrilo, viniendo hacia mí, o sea, yo, hermano. Pero mire que los animales yo creo que fueron los primeros que le dirían a Noé, hermano, si usted no se mete al arca, usted también se queda, eche para adentro y nos metemos todos como hermanitos, hermano. Qué impresionante ver cómo Dios utiliza su naturaleza para alertarnos. Sabemos de que el Señor usa Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia a causa de bla, 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 bla. Hemos visto, el Señor nos ha dado inteligencia, sabiduría para entender sus señales cuando aparecen eclipses, que de hecho recientemente vimos uno. Nos está hablando a través de los animales una vez más. Nosotros representamos ese Noé tratando de predicarles a las masividades, a ver si se suben al arca. Y usted preguntará, pero ¿dónde estará el arca? ¿Será que es un crucero de esos que salen de Miami a las Bahamas? No, hermano, no pierda su platica y no pierda su tiquete. No es ese tipo de barco donde esta vez el Señor hará ese rescate. El arca es Jesucristo y descenderá del cielo en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo. Y luego entonces nosotros los que quedemos vivos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 53, Juan capítulo 14, del 1 al 3, ahí está el arca, ahí está la última oportunidad de gracia, porque en la tribulación y en la gran tribulación sí habrá salvación, obviamente, pero ya no bajo el término de gracia. Ahí es otra cuestión diferente. Ahorita, miren, familia, amigo, bueno, ¿qué más esperamos? ¿Qué más estás esperando tú? El tiempo realmente, como están mostrando los animalitos en círculo, se está acabando. Hay desespero en ellos. Ellos están corriendo para todos los lados, están descoordinados, están tratando de subirse a un arca. A través de la Iglesia Cristo es mi bendición, te damos la oportunidad de que conozcas esa arca que es Jesucristo. Si el Señor no ha venido de aquí a 8 días, pues sí, pastor, haremos ese último estudio sobre los últimos datos importantes
sobre el anticristo. Seguramente habrán preguntas, ¿cómo va a controlar el mundo? ¿Será derrocado el anticristo o el tipo se queda? Todo eso queda ahí como pendiente, pero la idea es de que usted salga de aquí, vea, edificado y con algo de conocimiento. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a usted también, copastor. Amada iglesia, hasta luego. Bendiciones también para usted, hermano Exxon. Feliz descanso, que disfrute de la celebración de su aniversario. Bendecimos su hogar y deseamos de que sean muchos años en bendición al lado de sus seres queridos. Bueno, algo que estaba revisando acá rápidamente, quería mirarlo antes de cerrar el programa, es que esta noticia, el primer rebaño de ovejas de estos de que empezaron a dar vueltas, que se dio por allá en la China, fue el primer sitio donde arrancó. Esto fue en la primera semana de noviembre, o sea, casi hace un mes, cuando se dio el primer fenómeno de esto. Y estaba revisando, es porque, como bien lo dice el hermano Exxon, y también recuerdo haberlo mencionado el fin de semana pasado, la escritura claramente dice que habrá señales en el cielo y en la tierra, ¿no? Me impresiona mucho el hecho de que el último eclipse lunar o luna de sangre fue la primera semana de noviembre, exactamente el 8 de noviembre de este año. Muy coincidente con lo que ocurrió con lo de los animalitos. Es decir, muy paralelo a esa situación. Estaba revisando acá y aparece de que fue en esa fecha el eclipse de luna o la luna de sangre. Son simplemente cosas para pensar, para analizar y para entenderla. Y para ver de que todo hace un gran plan de parte de Dios para que simplemente nosotros como iglesia entendamos y estemos preparados. Bien, hemos llegado al final de este capítulo del Faro, donde hemos podido hablar por tercera semana sobre lo que es este personaje llamado el Anticristo. Nos quedará un programa más sobre esta saga, sobre este personaje que hemos hablado, y como lo dije hace algunos momentos, trataremos de mirar algunas cosas que tal vez nos quedaron pendientes, y me gustaría mirar el tema de lo que es la marca del Anticristo, que también es importante y que la menciona la escritura, y que va a ser algo de lo que va a ser a manera de ley este personaje. De mi parte, les deseo una feliz noche para cada uno de ustedes, dándoles gracias por viralizar y por haber llegado hasta este punto mirando estos contenidos. Y como siempre, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por tu iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.